Bueno, entonces esto ya está. Acá tenemos, esto es un ejercicio, está en la práctica. Este ejercicio está en la práctica. Simplemente lo que nos quiere hacer ver este ejercicio es que un transformador que está construido para que trabaje, o está calculado para que trabaje a una determinada frecuencia, no lo debemos conectar a otra frecuencia distinta, porque le vamos a modificar las condiciones de funcionamiento. Le vamos a modificar las condiciones de funcionamiento y el transformador no va a funcionar de la misma manera. ¿Está? Bueno, rápidamente, acá les explico, porque quiero seguir avanzando con el circuito equivalente y diagrama vectorial. Acá tenemos, dice, un transformador 220/110 voltios, construido para 60 Hz. ¿Qué le ocurre si se lo conecta a una red de 50 Hz? Bueno, miren, acá tenemos, si nosotros podemos, la FEM, podemos considerarla igual a la tensión si despreciamos las caídas internas que se producen. O sea que la FEM y la tensión la puedo considerar prácticamente iguales, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de hacer acá. La FEM y la tensión hemos despreciado las caídas que se producen acá, por eso lo hacemos de esta manera. Bueno, 444 por la frecuencia, 60 por el flujo, número de espira. Flujo y número de espira, no sé, no me dan ningún dato. Lo único que me están diciendo, yo lo tengo es para que trabaje a 60 Hz y vamos y lo conectamos a 50. Bueno, por lo tanto despejamos esto como incógnita, pasamos el 444 del 60 dividiendo, ¿cuánto me da? 0,83. Bueno, ahora hago el mismo estudio, pero con 50 Hz. Aplico la misma fórmula, digo 444 por frecuencia, flujo número de espira, pongo 0,83. O sea, 0,83, ¿qué tensión me da? Me da 184 voltios. ¿Qué significa esto? Significa que si yo al transformador lo conecto a una tensión de 184 voltios y 50 Hz, el transformador ni se va a dar cuenta que le hemos cambiado la frecuencia, porque con respecto al flujo va a tener exactamente el mismo flujo y va a estar trabajando exactamente en las mismas condiciones que recién, con los 60 Hz. Claro, lógicamente que ahora le tengo que aplicar una tensión menor, ¿verdad? Pero bueno, pero acá a mí no me han dicho que le voy a aplicar 184 voltios, me han dicho que lo único que le voy a modificar es la frecuencia, 50 Hz. Por lo tanto, voy a seguir teniéndolo conectado a la fuente de 220 voltios. Entonces, si yo le aplico 220 voltios en vez de 184, fíjense qué es lo que se va a modificar. Bueno, acá tengo los 50 Hz, flujo por el número de espira, y el número de espira no se puede modificar. Lo que se modifica es el flujo. O sea que si en vez de aplicar 184 le aplico 220, lo que va a aumentar es el flujo. Por lo tanto, el núcleo se termina saturando. ¿Y qué pasa si el núcleo se satura? Bueno, vamos a tener grandes pérdidas en el hierro, por lo tanto vamos a tener un exceso de calentamiento, un exceso de calor por efecto Joule. Y otra cosa, tampoco la tensión que nosotros esperábamos en el secundario tampoco se va a dar. ¿Cuánto esperábamos en el secundario? 110 voltios. No, no vamos a tener 110 voltios. Vamos a tener ahora una tensión distinta, una tensión menor. ¿Por qué motivo vamos a tener, le hemos aplicado 220 voltios, no vamos a tener 110 voltios y la relación de transformación no se va a respetar. Eso es lo que quise decir, ¿sí? La relación de transformación no se va a respetar. Por lo tanto, el transformador no puede trabajar con otra frecuencia que no sea a la que está
calculada, ¿sí? ¿Por qué se satura el núcleo? Bueno, ustedes han visto las curvas de magnetización cuando vieron o cuando trabajaron con circuitos magnéticos en electrotecnia, ¿verdad? Bueno, el transformador se calcula el circuito magnético de forma tal, es decir, hay que tratar de aprovechar al máximo el circuito magnético. Yo les comenté el lunes que el diseño de los transformadores es una parte fundamental para luego que las empresas puedan competir cuando se produce una licitación, ¿verdad? Bueno, entonces en esa competencia, es decir, esa competencia obliga a la fábrica de transformadores a que optimice al máximo todo. El circuito magnético también. Por lo tanto, el transformador siempre trabaja antes del codo de saturación. Tiene que trabajar en la parte lineal, pero no se debe saturar. Porque si se satura, vuelvo a repetir, lo que sucede es lo que acabamos de decir. Va a tener un exceso de calor y también la relación de transformación no se va a respetar. Por lo tanto, cuando se haga el ensayo de ese transformador, bueno, ese transformador no va a ser aceptado porque no está cumpliendo las condiciones, ¿no es cierto?, que debe cumplir. Bueno, muy bien. Entonces, por eso que si le aumentamos la tensión un poquito, ¿sí? Le aumentamos la tensión un poquito, va a aumentar el flujo. Y si aumenta el flujo, el transformador se satura. Bien, bueno, acá está el caso al revés, ¿sí? Pero bueno, en este caso no va a haber problema, ¿sí? No va a haber problema en este caso porque lo que hemos hecho, en vez de que se sature, hemos ido en la curva de magnetización hacia abajo en vez de hacia arriba. O sea que va a trabajar con menor flujo el transformador. Bueno, algunas expresiones les voy a comentar acá, algunas expresiones. Esto que está acá, digamos, esto se utiliza o son expresiones a las que hacemos referencia y se aplican cuando se tiene que calcular un transformador. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer aquellos que sigan como optativa, cálculo y control de máquinas eléctricas, ¿sí? Hay muchas cosas que están en máquinas eléctricas y que yo he incorporado porque son cosas que luego continúan con cálculo y control de máquinas eléctricas, ¿sí? Entonces van a ver ustedes algunos temitas por ahí que pareciera que están descolgados, pero en realidad, digamos, es para que tengamos, ¿no es cierto?, una continuidad de una materia con la otra. Bueno, fíjense, todo esto es aplicación de la expresión de Boucher. La FEM igual a 444, frecuencia, flujo, número de espira. Entonces, tensión por espira, dice. Tensión por espira, bueno, el número de espira lo paso dividiendo, es sobre n, esto es tensión por espira. 444, frecuencia, flujo. Si yo acá despejo el flujo, me va a quedar la tensión por espira para una frecuencia, por ejemplo, de 50 Hz, ¿verdad? 50 Hz, me va a quedar que esto 444 por 50 lo paso dividiendo, me queda el flujo, la tensión por espira dividido 222. Bueno, el transformador transmite, ¿verdad?, del primario al secundario una determinada potencia aparente. Esa potencia aparente en el primario y en el secundario es la misma. Y esa potencia aparente, si no consideramos, ¿sí?, ninguna pérdida y ninguna caída de tensión, esa potencia aparente va a ser el producto entre la FEM y la corriente. Claro, ustedes saben que potencia aparente no es FEM por corriente, es tensión por intensidad, ¿verdad? Pero bueno, si no consideramos caídas, no consideramos esas pérdidas, ¿no es cierto?, que vimos recién, en el circuito equivalente, entonces podemos decir que la tensión es igual a la FEM,
Por eso decimos FEM por corriente. FEM por corriente. Bueno, reemplazamos la FEM 444, frecuencia, flujo, número de espiras por corriente. Entonces ahora reemplazo 444 por la frecuencia, ¿verdad? Acá tenemos 444 por la frecuencia, son los 222 por el flujo, por el número de espiras. Y acá lo que hacemos es, ¿no es cierto?, el flujo. Nosotros sabemos también, por otro lado, esta es la ley de Hopkinson. El flujo es fuerza magnetomotriz dividido reluctancia o multiplicado por la permeancia. ¿Está? Bueno, entonces acá podemos decir nosotros que si reemplazamos el flujo, es decir, acá tenemos que la potencia aparente, S, ¿verdad?, va a ser igual a 222 por flujo por N por I. Esta N por I que está entre paréntesis sería esta que está acá, N por I. Paso la permeancia dividiendo. Entonces me queda 222 por flujo cuadrado dividido permeancia. ¿Está? Pero, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a poner en función del flujo, lo vamos a poner en función de la tensión por espira o la FEM por espira. Entonces, nos remitimos a que el flujo es la tensión por espira dividido 222, por lo tanto acá me queda flujo al cuadrado, ¿verdad? Flujo al cuadrado va a ser tensión por espira al cuadrado dividido 222 al cuadrado. Entonces este 222 se me va con el 222 del denominador y me queda esto que está acá. Potencia aparente 1 dividido 222 por la permeancia por la tensión por espira al cuadrado. ¿Vale? Bueno, después de acá despejamos la tensión por espira, me queda 222 por la permeancia por la raíz cuadrada de la potencia aparente. Bueno, este valor 222 por la permeancia raíz cuadrada es una constante, es un valor, ¿no es cierto?, que está ya cuantificado. Ese valor K puede variar de 0,02 a 0,027 de acuerdo a la potencia del transformador, entre 3 y 900 volt-ampere. Y entre 0,39 a 0,42 de 10 a 10.000 kVA. Fíjense ustedes que nosotros teniendo o adoptando este valor y sabiendo la potencia aparente del transformador que queremos calcular, podemos tener ya la tensión por espira. Y teniendo la tensión por espira y sabiendo las tensiones que tiene que tener, pues lógicamente eso lo vamos a saber. Vamos a saber la potencia y también vamos a saber, ¿no es cierto?, vamos a saber las tensiones primarias y secundarias. O sea que ya tenemos ahí una aproximación en el número de espiras que vamos a tener tanto en el bobinado primario como en el secundario. O sea que se dan cuenta que todo esto sirve para calcular el transformador. Bueno, relaciones importantes las hemos puesto porque están relacionados con lo que acabamos de ver. Bueno, ahora dejamos eso entre paréntesis, lo dejamos ahí, entonces ahora volvemos a la expresión de Boucherot y vamos a ver la relación de transformación. Bueno, se denomina relación de transformación a la relación entre las FEM primaria y secundaria. E1 sobre 2, a eso se lo denomina N, y esa es la relación de transformación. Bueno, si nosotros tenemos E1 y E2 y tenemos que E1 es 444, F, Phi, N1, y lo mismo es E2, nada más que con N2, simplificamos y me queda que la relación de transformación es N1 sobre N2. ¿Está? Bueno, pero esta es una relación de transformación teórica. Hay una relación de transformación práctica. ¿Sí? La relación de transformación práctica es hacer E1 igual a la FEM.
perdón, la Fn1 igual a la tensión U1. Y en el secundario, la FemE2 es igual a la U2.0. ¿Estamos? Entonces, esta relación de transformación práctica es una relación aproximada y va a ser igual a U1 sobre U2.0 o N1 sobre N2. ¿Sí? Bueno, esta es la relación de transformación práctica. ¿Por qué relación de transformación práctica? Y bueno, porque nosotros con el transformador ya construido queremos saber qué relación de transformación dio. Bueno, le aplicamos la tensión nominal al primario en vacío y medimos esa tensión, medimos la tensión en el secundario en vacío, dividimos uno sobre la otra y eso me da la relación de transformación práctica, real, lo que se obtuvo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que se hace en el ensayo realmente. En el ensayo simplemente con 2 voltímetros podemos determinar en forma práctica esa relación de transformación. ¿Ah? Bueno, tiene algunas limitaciones. Esto lo está explicado en la práctica, está explicado cómo se realiza el ensayo. Bueno, tienen la guía, ustedes ahí ya tienen la guía de laboratorio. Una de las prácticas que hacemos es determinar la relación de transformación del transformador, un transformadorcito didáctico que tenemos ahí en el laboratorio de electricidad. Y bueno, todo eso está explicado. Bueno, las limitaciones. Bueno, primero, es decir, cómo este valor, esta relación de transformación, para que esto sea verdad, tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, el transformador debe estar en vacío. Claro, yo no lo puedo poner en carga ahí, porque si lo pongo en carga, E2 y U2 ya son distintos. Para valores eficaces y ondas senoidales, claro, la expresión de Boucherot, dijimos que el flujo phi anteriormente, ¿verdad? Cuando partimos dijimos que el flujo phi era igual a phi máximo por el seno de omega t. Partiendo de ahí llegamos a la expresión de Boucherot, la expresión de la FEM. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Y el flujo es senoidal, por eso es valores eficaces y ondas senoidales. Claro, yo si voy a ensayar un transformador, no le voy a poner una onda cuadrada, alterna cuadrada para hacer la relación de transformación. No, le voy a aplicar lógicamente una onda senoidal, que es la de la red donde va a trabajar el transformador, ¿verdad? Bien. Para factores de forma no alterados por la saturación del hierro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Factores de forma no alterados por saturación del hierro, y quiere decir que este ensayo yo no debo superar la tensión nominal. Este ensayo lo debo hacer como máximo al valor de la tensión nominal. Bueno, en realidad el ensayo se hace para tensiones comprendidas entre el 50 y el 100% de la tensión nominal. Se los comento rápidamente cómo se hace el ensayo. Esto es, a ver, es el ensayo cuando lo hacemos con 2 voltímetros, ¿sí? Cuando lo hacemos con 2 voltímetros, ponemos 1 voltímetro de cada lado, le aplicamos una tensión, ¿sí? Nominal, o sea, al 100% el valor de la tensión nominal. Y luego vamos bajando al 90, al 80, al 70, al 60, al 50. Y para cada uno de esos valores se toman las lecturas de los voltímetros en el primario y en el secundario. Luego los 2 voltímetros se los invierte. El que estaba en el primario pasa al secundario y viceversa, del secundario al primario. Y ahora se aumenta la tensión del 50% al 60, 70, 80, 90 y 100, hasta llegar al 100%. O sea que fíjense en ustedes que hemos obtenido muchas relaciones de transformación. Entonces, de todas esas relaciones de transformación, se saca el promedio y esa es la relación de transformación práctica que va a tener ese transformador. Bueno, eso en el caso de hacerlo con 2 voltímetros.
las fábricas de transformadores no lo hacen de esa manera, ¿sí? Ellos tienen un instrumento, un aparato que se llama relaciómetro. Ese aparato lo conectan en el primario, entre el primario y en el secundario, ¿verdad? Y ese relaciómetro no solamente le da la relación de transformación, sino que también les verifica el grupo de conexión del transformador. ¿Ah? Ya vamos a ver qué es lo que es el grupo. Pero bueno, ese aparatito es el que utilizan en las fábricas de transformadores y eso es lo que, digamos, el que le da la relación de transformación. ¿Ah? Bueno, vamos ahora volvemos al circuito equivalente, vamos ahora a seguir analizando. Fíjense ustedes que todo esto fue como un paréntesis que hicimos, ¿no es cierto?, en el circuito equivalente porque era necesario obtener la expresión de Boucherot, ¿sí? Era necesario obtener la relación de transformación a partir de Boucherot. Bueno, ahora continuamos con el estudio del circuito equivalente y paralelamente vamos a ir haciendo el diagrama vectorial. Bueno, entonces, en este caso, acá volvemos, ¿sí? Teníamos la corriente I1, la I2, y vamos analizando ahora. Nosotros tenemos que la impedancia Z2', lo que es Z2', y es la impedancia total o impedancia equivalente del secundario, que es lo que es Z más R2 más JX2. ¿Estamos? Ahí tengo Z2', esa equivalente. Después, nosotros habíamos dicho, del diagrama vectorial, habíamos dicho que la FEM2 era igual, bueno, lo habíamos visto con la FEM-E1, no importa, la FEM-E2 era lo mismo, ¿verdad? Menos J omega N2 por phi. Pero nosotros dijimos que la FEM-E2, acá en este circuito, la corriente I2, ¿cómo surge? Y surge debido a la FEM-E2. Esta FEM-E2, esta diferencia de potencial que yo tengo acá, es la que hace que circule la corriente I2. Y la caída de tensión que produce la impedancia Z, esa caída de tensión que produce es la tensión U2. ¿eh? Bueno, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene? Fíjense, por favor, que tengan el micrófono cerrado todos, chicos, por favor. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos la FEM, por lo tanto, la corriente I2, ¿a qué va a ser igual? Y la IDO, ¿verdad? La FEM, que es la que genera, es la que produce que circule la corriente I2, dividido la impedancia equivalente. La impedancia equivalente, acá estamos hablando, esto sería I2, acá le falta la rayita arriba porque es el vector. ¿Sí? Fíjense, acá está bien puesto. I2, vector, menos J, omega N2 por el flujo, dividido R2 más R más J, aparece la J, estamos hablando de fasores, ¿verdad? X2 más X. Bueno, ¿y el módulo qué es lo que va a hacer? Bueno, el módulo, ahora ponemos, ahí está el módulo, ya no pongo el menos J, sino que ahora va a ser omega N2 por el flujo dividido la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de todo esto. Bueno, ese es el módulo y el ángulo que queda desfasado. ¿Y de qué va a depender el ángulo de fase φ2? Bueno, va a depender de la impedancia. Entonces fíjense que esta impedancia Z es la que va a mandar, ¿no es cierto?, en el desfasaje entre la Fn2 y la corriente I2. Estamos considerando, ¿qué les parece? La Z, hemos dicho que esa impedancia Z es R más JX. Si estamos hablando de una Z acá, R más JX, significa que estamos hablando de una carga RL. Claro, ¿por qué una carga RL? Y bueno, porque los transformadores, todas las cargas, ¿no es cierto?, a las que están sometidos los transformadores son cargas RL. ¿eh? Bien, por eso es que el análisis lo hacemos con esa
ese tipo de carga. Bueno, acá tenemos el ángulo phi, ahí tenemos el ángulo de fasaje, ahí está ese ángulo phi2, ¿sí? El arco tangente de la suma de las x sobre la suma de las r. Y el valor instantáneo, fíjense, el valor instantáneo está dado por el seno de omega t. Quiere decir que el valor I2 instantáneo lo vamos a tomar partiendo acá. Tomamos como referencia, ¿sí? Acá, en corriente alterna, siempre se trabaja con referencia al eje X. Entonces, pero yo el vector lo tengo acá, ese vector, ese fasor más que vector, lo tengo acá. Entonces, por eso es que es I2, el módulo, ahí tengo el módulo, desde acá hasta acá, por el seno de omega t. Seno de omega t, estoy diciendo, estoy parado acá, seno de omega t. Pero después me dice menos pi sobre 2. Bueno, de acá ahora ya pasé acá. Menos pi sobre 2. Pero menos pi sobre 2 más phi 2. O sea, acá menos, este sería pi sobre 2, ¿verdad? Más por menos, menos, o sea, menos pi sobre 2 menos phi 2. O sea que el fasor corriente está ubicado en esa posición en nuestro diagrama vectorial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos ahora a continuar con el diagramita. ¿Sí? Y un segundo.